Hola, hola chicos. Bueno, vamos a hacer vamos a trabajar práctica del tema de redes. Vamos a ver, completar un poquito el tema y les voy a compartir acá y empezamos. Veamos. Par de ejercicios que vamos a hacer en esta clase. Van a ser estos dos problemas de el examen del semestre pasado. ¿Ok? Entonces, tenemos este problema 3. Entonces, el ejercicio. Bueno, se tiene este circuito, el cual tiene una red de dos puertos. En el puerto de entrada está conectado esta fuente con esta resistencia y en el puerto de salida esta carga. Ven que es un circuito alterno, porque impedancias es una fuente con fasorial. Estos son los cuatro parámetros de impedancia de la red. Y hay que calcular la tensión del puerto uno de entrada y la tensión del puerto de salida. Y luego el factor de potencia visto desde la fuente de corriente. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en un detalle con este asunto. Este circuito hay una forma de entrarle que puede ahorrar un poco de trabajo, pero hay que entender un detalle bonito, curioso, importante, no trivial. Si nosotros vemos bueno, primero veamos esto. Ven que el 1,2 y el 2,1 no son iguales. Significa que la red no es recíproca, tampoco es simétrica. Entonces, el circuito que describe esa red no lo conocemos. El circuito nada más es una cajita negra que no conocemos realmente cuál es el circuito. Pero podemos entender que a partir de los parámetros de red podemos suponer que el circuito se puede modelar con este modelo equivalente. Entonces yo puedo, y vamos a plantearlo así, pensar que el modelo equivalente con ese parámetro de red es igual a este usando los parámetros Z, ya que son los que nos dieron. Ahora, si ustedes ven, esto es un circuito eléctrico, esto es una impedancia. Y justo esta impedancia está conectada entrando en el nodo del puerto de entrada, está en serie, y el valor de ella es Z11. Eléctricamente, en este modelo, la fuente de corriente está conectada aquí. A ver, y aquí está el resistor de 100 ohmios, de 10. Como el resistor de 10 ohmios está en serie con el parámetro Z11, uno podría pensar de una forma sencilla que este valor se sume y forme parte de Z11 y que el Z11 no sean 40 ohmios, sino sean 50. Y eso haría que entonces este resistor no lo contemplo acá y estaría como viendo que aquí es la tensión del puerto de entrada de la nueva red. O sea, es que estoy definiendo como una nueva red de dos puertos. Esa nueva red, porque no es la original, la que me dieron. Es una red que nada más entonces estoy pensando que aquí tiene la fuente de corriente, que esta es la que es 100 ángulo de cero, amperios RMS. Para esta sería como la tensión de entrada uno. Le voy a poner 1X. Esta es la corriente de entrada 1X. Esta red, entonces tendría
el Z11, Z12. Este entonces serían 50 ohmios. Esta sigue siendo 60, 80 y esta 120. Y en el puerto de salida, aquí sí dejamos esa impedancia. 4 más J5. Esta sería la tensión del puerto de salida de este, que sería V2, llamémosle V2X. Y la corriente que entra acá, y 2X. Lo que tenemos que calcular son las tensiones V1 y V2 de arriba. Entonces, esto lo voy a hablar porque realmente el V1 es el de adentro. Nosotros con las ecuaciones del parámetro de red, que son estas dos, podemos usarlas, porque vean que aquí, entendiendo el contexto del problema, esto es un problema de análisis eléctrico. Tengo un circuito, el circuito tiene una red de puertos, o una red de dos puertos y conozco sus parámetros Z. Entonces vean que de acá nosotros podemos plantear lo siguiente. Usando las ecuaciones de parámetros Z, estas dos que acabo de pegar, para esta segunda red de acá, llamémosle, normalmente se le llama N2 o N1. Y N es de red, es net en inglés. Es algo usual en libros y demás. Ahora, en esta red, el V1 sería V1X. El Z11 sería 50. Y 1 de I1 ven que es 100 amperios, porque es lo que la fuente define. Ese es un valor conocido. Más este otro, que sería 80, por I2, que esa no lo conocemos. I2X. La otra ecuación sería V2X. El, mira, a ver. Copié mal. En la primera ecuación es 1, 2, entonces es 60. Ujú. Luego aquí es 2, 1, que es 80. Por I1, que es 100. Más el 2, 2, que es 120. Y 2X. Ven que aquí tenemos dos ecuaciones, pero hay tres variables. Entonces significa que ocupamos otra ecuación más. Igual en la carga de salida, nosotros podemos decir que V2X es igual a menos I2X por 4 más 5J. Entonces ya aquí tenemos las tres ecuaciones. Como son números complejos, no podemos agarrar la calculadora y con el sistema de ecuaciones resolverlo. Hay que hacerlo por sustituciones o algún método de solución de sistemas, digamos manual. Aquí me parece que lo más sencillo es esta ecuación aquí directa, sustituirla acá. Sí. Y lograr decir entonces que menos y 2X 4 más J5. Esto es igual, pues vamos acá, a 8000 más 120 y 2X. Si pasamos esto al otro lado, sería menos 4 menos 120 menos 5J.
Pues quedaría que I2X. ¿M? Esto sería 64, coma, 'Ahora, podríamos calcular el V2X, o ahí está por definición, son 412,77. ¿Ok? Y el I1, a ver, y el V1, vamos a calcular, que sería con la primera ecuación de arriba, sería 50% más 60 por I2. I2, 50% más 60 por 1145,96, 7,82 grados. ¿Qué? El problema nos pide calcular V2 y V1. Si ustedes analizan este V2 que marcamos acá, es el mismo V2 de la red original. Entonces, digamos que aquí ya nosotros tenemos esta respuesta lista. Pero este V1 de acá no es este V1 de acá. Realmente, el V1 que encontramos es este aquí afuera. Pero aquí uno puede hacer como si fuera una malla y despejar eso. Ven que ahí un V1X en esa malla o ese circuito que se forma ahí, como en esa malla, tiene que ser igual a los 10 ohmios por la corriente 1X, que es la que entra por ese puerto, más el V1. Entonces de ahí sí podemos despejar el V1. Entonces V1 sería, que sería el V1X, que era C, menos 10 por I1. I1, mira, I1 no lo puse. El I1 son los 100. Entonces, ahí estaría la parte A.
Entonces, que es la parte 3.1. Digamos que la 3.2, que es bastante directa, me parece. La 3.2 lo que hay que calcular es el factor de potencia, visto para la fuente. De hecho, está fácil porque para la fuente lo importante es la tensión que se forma en ella y la corriente que entrega. Entonces, el ángulo del factor de potencia es igual al ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente para la fuente. Entonces, el ángulo de la tensión, que es el V1X, son 7,82 grados menos 0 grados. Entonces, el factor de potencia es coseno de 7,82 grados, que eso es 0,9907. Y ven que aquí la corriente, vamos a ver, va retrasada la tensión. Entonces es un factor de retraso. Y ahí estaría, completo y listo. Ahora, el problema 4 que también es de redes de puertos. Lo que define es, dice, sea ese un circuito, bueno, asistencia cardíaca, todo eso es una definición que no es relevante. El circuito que modela todo eso está dado por ese que está ahí. Determine los parámetros de impedancia. Ok, pues sí, no hay. Ahora, para calcular estos parámetros de impedancia, hay que hacerlo por dos formas. Calcular dos parámetros primero y después los otros dos. Y vemos, ocupamos que la corriente del puerto de salida sea cero y cero para calcular estos dos. Entonces, dejando al aire esto acá, en el puerto de salida logramos que esta corriente sea cero. Luego, el circuito en sí mismo de hizo un circuito, ahí está todo definido. Lo que podemos hacer entonces es igual, podemos una fuente de prueba. Como esto es un circuito resistivo, podemos poner incluso la fuente de CD, podemos ponerle un voltio. Y lo que nos va a importar es calcular la corriente I1 y también esta tensión de acá, el V2. Ahora, y aquí uno lo que piensa es de qué forma resuelvo esto. No hay, bueno, estos dos resistores están en cero. Pues paralelos no hay.
Ya es un análisis eléctrico aquí. Entonces aquí uno dice, ok, paralelos, transformación de fuente no se puede. Eh, no hay delta extremo, no hay... Sí, ¿no? De alguna forma lo que es más, se puede, lo que veo más sencillo de entrada es verlo como un nodo. O sea que llamemos esto un Vx, a ver, y decir que la corriente que viene acá, la que baja, y la que va para allá, a ver. Entonces vean que en ese nodo tendríamos, la corriente que viene es 1 voltio menos Vx entre medio ohmio. Ajá. Esa corriente que es la que entra tiene que ser igual a 4 veces V1, que es la corriente que baja. V1 es de afuera, ahí sería 4 amperios, más Vx, y aquí podría usar las dos resistencias en serie. Medio ohmio y 1 ohmio sería 3 medios de ohmio. Con una ecuación y una variable, y ahí encuentro X. Creo que se va a poner fácil esto. Ujú. Entonces, esto va para arriba queda 2 menos 2Vx. Un 2 y un 4 queda menos 2. Y del otro lado tengo 2 más 2 tercios, que esos son 8 tercios. Tres cuartos. Ahora, esta no es ninguna de las tensiones que ocupamos y corrientes, pero ya ahí nos abre el camino para lo que hay que seguir. Si Vx es eso, puede uno hacer un divisor de tensión para calcular el V2, porque V2 sería 1 medio ohmio por menos 3 cuartos entre 1 medio más 1. Eso sería 1/4 de voltio. Y, y uno habría que hacer este nodo, entonces, para poder calcular I1. Entonces sería I1 va a ser igual a la corriente que entra al nodo entre 1 entre 1 ohmio, que es la corriente que baja acá, más la corriente de 1 menos Vx entre medio ohmio. Ya Vx lo tenemos. Entonces sería Vx, vamos a guardarlo en A. Este vamos a guardarlo en B. Sería 1 más Vx, 9 medios. Guardémoslo en C. Ahora, este.
de los parámetros. El 1,1 es V1 entre I1. El V1 era el voltio que teníamos y la corriente I1 serían 9 medios, para lo cual estos serían 2 novenos. Ohms. Y el Z21, si no me equivoco, es V2 entre I1, ¿sabes? Ajá. V2 es menos un cuarto de voltio entre I1, que era 9 medios. Menos 1 entre 18. Y ahí están ya dos parámetros que se calculan acá. Ahora, para calcular los otros parámetros, hay que poner el puerto de entrada en 0 amperios, la corriente, y calcular lo que resta. Entonces vamos a hacerlo similar. Dejamos esta corriente así al aire, el puerto, para que esta corriente sea cero. Vamos a poner aquí una fuente de 1 voltio para entonces calcular esta I2 y V1. Entonces hay que calcular esa tensión, esta y esto ya sería, ya V2 quedaría como 1 voltio. Podemos seguro trabajar algo similar porque este circuito es bastante, digamos, en forma simétrica. Entonces, si cogemos aquí un Vx, entonces la corriente que entra a ese nodo, que sería 1 - Vx entre un ohmio, la corriente tiene que ser igual a 4 V1 más Vx entre 3 medios de ohmio. Aquí, una ecuación, dos variables, pero V1, vean que V1 lo podemos definir como un divisor de tensión, que sería Vx por 1 medio entre 1 más 1 medio. Entonces, este número de acá, eso es 1 tercio. Eso significa que V1 es 1 tercio de Vx. Entonces aquí podemos poner 1 - Vx, 4 tercios Vx más 2 tercios Vx. 1 es igual 4 tercios más 1 más 2 tercios. 3. Entonces Vx es 1 tercio de voltio. Por lo tanto, V1 es 1 noveno de voltio.
Y vamos a ver quién más nos hace falta calcular. Sería I2. Hay que hacer entonces un nodo acá. Entonces en ese nodo de la corriente que entra, que es I2, es igual a 1 voltio entre medio voltio, que es la corriente por ese resistor, más 1 menos Vx entre 1. Vx será 1 entre 3. Entonces voy a guardar Vx en A. Sería 2 más 1 menos A. 8 tercios de amperio. Y también nos hace falta calcular, pues, no, ya ahí está. Creo que ahí estamos. Entonces, el parámetro Z12 es V1 entre I2. El V1 es el 1 noveno voltio y la corriente I2, que era la que entra, serían 8 tercios. Entonces tenemos 1 entre 9 arriba, 8 entre 3 abajo, 1 entre 24 ohms. Y el parámetro 2, que es V2 entre I2, el V2 es 1 voltio. Y el I2 o el I2, 8 tercios, 3 octavos. Y ahí están los otros dos parámetros. Vamos a ver el problema de nuevo. Determine los parámetros de impedancia del módulo. Sí, los parámetros de impedancia. Y ahí está. Los dos que calculamos acá y los dos anteriores. Bueno, esos eran los dos problemas que tenía el examen del semestre pasado relacionado a red de puertos. Justo uno de cálculo de parámetros y el otro de análisis eléctrico con una red que conocemos los parámetros de la misma. En este caso eran los parámetros Z. Ok, vamos a dejar esta clase acá. O tal vez haya otra con un poco más de, par de ejemplos más de práctica.